Dice, electrofisiología cardíaca. ¿Ok? El tema apremia, ¿no? ¿Verdad? Porque siempre ha sido como que muy controversial este tema entre los libros de fisiología. Ustedes se van a dar cuenta que entre tiempos y entre expresiones de tiempo estos varían mucho. Sin embargo, yo he intentado pues recopilar lo más elemental y lo más generalizado posible respecto a tiempos, que es lo que a nosotros nos importa en el electrocardiograma. Entonces, aquí tienen la bibliografía, chicos. Los libros que más he usado en realidad son el Costanzo, el Guyton y este que está aquí, el Javier Montero Pérez, ¿ok? De Aprende a interpretar el electrocardiograma, se los pasé por el grupo. Quien no lo tenga, lo puedo volver a pasar, no hay ningún problema. Les pasé creo que todos estos libros que están aquí. Entonces, esos son los tres principales libros que hemos usado y estos dos simplemente de consulta, ¿ok? Entonces, como les dije, vamos a topar el tema de electrofisiología. Electrofisiología pues se refiere prácticamente al sistema de conducción del corazón. Este de aquí es el ciclo cardíaco, es la parte mecánica de la fisiología. Tengo un post en el que resumo toda esta parte del ciclo cardíaco, que también nos va a servir en este momento pues para poder identificar relaciones, ¿no? ¿Verdad? Relaciones del tema con la electrofisiología. Les puedo volver a pasar el link, no hay ningún problema, de este post, ¿ok? Y bien, vamos primero con una recapitulación de lo primerito que vemos en fisio, que es el potencial de membrana. Yo sé que es un tema que muchas veces no lo terminamos de entender y simplemente lo dejamos ahí botado y seguimos con nuestra vida en fisiología, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos hoy día tal vez a aclarar ciertos conceptos, ¿ok? Vamos a empezar hablando de los canales iónicos. Recordemos que en la célula nosotros tenemos un medio extracelular y tenemos un medio intracelular, ¿no? ¿Verdad? Y ahí tenemos entre ambos una membrana semipermeable que los separa, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? Y recordemos que esta membrana también existen ciertos canales iónicos por donde van a pasar los iones más importantes, ¿no? ¿Verdad? Sodio, potasio, calcio, magnesio, bueno, todos los iones que a nosotros nos interesan, el cloruro. Entonces, estos canales iónicos tienen ciertas características importantes. Primero, son selectivos. Yo quiero que vean el siguiente ejemplo que he puesto. Tenemos ahí un canal iónico, supongamos acá es medio intracelular y acá es medio extracelular. Tenemos un canal iónico y miren que tenemos un ion sodio y un ion potasio. ¿Ok? Miren la diferencia de tamaño entre el ion sodio y el ion potasio. ¿Se dan cuenta que el ion sodio es mucho más grande? Ahora miren, el ion potasio puede entrar tranquilamente, entra a la célula. Y el ion sodio no puede entrar. ¿Ok? Entonces esto se refiere con que son sumamente selectivos. Esta selectividad puede darse porque un ion es más grande, un ion es más pequeño, puede darse porque un ion atrae agua, porque un ion no atrae agua, puede darse simplemente por la cantidad de agua que atrae y el otro también atrae agua, pero la atrae en menos cantidad. Entonces todos esos son propiedades que hacen a un canal selectivo. Estos aquí pueden estar abiertos o cerrados. ¿A qué me refiero con esto? Eh, ahí está. Pueden estar abiertos o cerrados, dependiendo, aquí podemos ver cómo están cerrados. Esto es obviamente dependiendo de si está despolarizada o está polarizada la célula, ¿no? ¿Verdad? Y ahí podemos ver cómo uno está abierto prácticamente, ¿ok? Y poseen conductancia. ¿A qué se refiere conductancia? Miren, si existen más canales, va a haber más permeabilidad y va a aumentar la conductancia. Nosotros podemos identificar prácticamente la conductancia como la permeabilidad, ¿ok? De una membrana hacia un ion. En este caso, la mayoría de las células del cuerpo humano son muy permeables al potasio, pero mucho menos permeables al sodio, ¿no? ¿Verdad? Esto de aquí varía cuando se despolariza. Aumenta la conductancia del sodio y se disminuye la conductancia del potasio. Entonces, a eso se refiere con conductancia y este término es importante para lo que vamos a ver a continuación en electrofisiología, ¿ok? Estos aquí, pues, como pueden ver, están controlados por compuertas. Esto no vamos a entrar en detalles porque creo que ya lo hemos visto en fisiología, en biología, etcétera. Bien, estos aquí pueden estar regulados, ¿ok? Como vemos, tienen compuertas, ¿no? ¿Verdad? Y estas puertas se regulan mediante distintas formas. Pueden estar regulados por un ligando, ¿ok? Como podemos ver aquí. Quiero que vean aquí esta partícula, ¿ok? Esta puede ser cualquier cosa en realidad.
esta cosa, digamos, y miren aquí cómo tenemos unos sitios en las proteínas que obviamente forman el poro de la membrana, y miren cómo se unen y esto hace que se abran, ¿no? Entonces esos son los receptores por ligando. Tenemos receptores por presión, simplemente por el hecho de una presión externa, ¿ok? Y se abre el ligando, así como de un puñetazo, digamos. Y por voltaje, que es la que a nosotros nos interesa. ¿Cuándo es por voltaje? Por lo general lo solemos ver en el estímulo eléctrico, ¿no? ¿Verdad? El tema de la conducción de electricidad. ¿Ok? Em, bien. Ahora vamos a hablar ahora sí, ya que ya hablamos de los canales. Miren que es nuestro road to potencial de membrana, ¿no? ¿Verdad? Camino a potencial de membrana. Estamos desde la base, en los canales iónicos. Ahora, el potencial de difusión y el potencial de equilibrio. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Vamos a revisar. El potencial de difusión, ¿ok? Vamos a dejarlo como una magnitud, chicos. No nos vamos a meter en qué es un potencial. Simplemente dejémoslo como una magnitud que se genera por la diferencia de concentración entre un medio extracelular e intracelular. ¿A qué me refiero con esto? Miren, aquí tenemos la membrana semipermeable y tenemos aquí un poro de membrana, ¿no? ¿Verdad? Tiene su respectiva conductancia, que está acorde a su permeabilidad, entonces, etcétera, ¿no? Y miren, tenemos dos medios. Supongamos que este es un medio intracelular y este es un medio extracelular, solo suponiendo, ¿ok? Y quiero que miren la cantidad de solutos que hay aquí y la cantidad de solutos que hay acá. Se dan cuenta que este tiene mayor osmolaridad, está más concentrado, como cuando ustedes le ponen muchas cucharadas de café al agua, se concentra más, y acá está menos concentrado, está más diluido. ¿Ok? Entonces, por leyes de ósmosis, ¿no verdad? Y por el tema de que las cosas tienden a ir de mayor a menor concentración, miren cómo pasa aquí de mayor a menor concentración. Estas, vamos a ponerle esta magnitud, estas ganas de las partículas, ¿ok? De los iones en este caso, de pasar de un medio a otro es lo que se denomina potencial de difusión. ¿Ok? Como son, a mí me gusta decirle como las ganas que tienen, ¿ok? Porque si nos metemos en el concepto de potencial es un poquito más complejo, pero a mí me gusta decirle que son las ganas que tiene las ganas que tiene estos solutos aquí de pasar acá hacia donde hay menor concentración, ¿ok? Y miren, aquí tenemos en el ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Tenemos una osmolaridad de 10 y acá tenemos una osmolaridad de 2. Recordemos que, poniendo un ejemplo, ¿no? La osmolaridad es el grado de concentración. Entonces, como está más concentrado, tiende a ir hacia donde hay menos concentración. Hasta que ambos que tengan la misma osmolaridad. Que más o menos, pongamos un promedio, sería cuando ambos tengan 7 o 6 de osmolaridad. Pero tienen que tener la misma. Bien. Ahora, el potencial de equilibrio es una extensión del potencial de difusión. O sea, es un concepto que va más allá del potencial de difusión en el proceso en el que los solutos van pasando de un lado a otro, ok, en ese proceso de ahí, llega un punto en el que efectivamente llegan a tener la misma modalidad, como les dije. Miren acá cómo teníamos distintas modalidades, modalidad 10 o modalidad 2, distinta concentración. En cambio acá ya tenemos la misma concentración, fíjense. Cambió, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese punto en el que ya cambió, ya no va a haber más difusión de iones, porque ya está contento, ya hay en un lado ya está concentrado y en el otro también están igualitos, entonces se acabó. Eso se llama potencial de equilibrio, ¿ok? Se basa en el equilibrio electroquímico. Bien, para calcular este potencial de difusión y de equilibrio, tenemos la ecuación de Nernst, donde podemos ver que las variantes que a nosotros nos interesan son estas dos, la concentración en el medio intracelular y la concentración en el medio extracelular. ¿Ok? Esto, ojo, la potencial de Nernst es solo para un ion. ¿Ok? Y obviamente se asume que la membrana es permeable a este ion. Ahora, miren, vamos a hablar ahora del potencial de membrana en reposo. Hemos estado hablando del potencial de difusión, del potencial de equilibrio, ahora vamos al potencial de membrana en reposo. Y a través de la membrana no solo pasa un ion, sino muchos, chicos. ¿Ok? Entonces, si la membrana fuera solo permeable al sodio, por ejemplo, solo al sodio y solo al sodio, el potencial de difusión prácticamente sería el mismo que el potencial de membrana. Sin embargo, obviamente la célula no solo necesita sodio, sino que necesita un montón de iones y por eso es que tenemos que hacer un promedio mediante una ecuación para calcular el potencial de membrana. Pero esto en realidad no es lo que tanto me interesa. Lo que me interesa es que vean este aparato de aquí, porque este aparato, chicos,
es un galvanómetro, es el mismo que utiliza el electrocardiograma. Y fíjense cómo tiene un electrodo rojo y un electrodo en color negrito, lo ha hecho Guyton. Y miren cómo el electrodo rojo está en el citoplasma y cómo el electrodo, de acá, ¿no? Ahora el electrodo gris, está en el medio extracelular, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Y ustedes saben que en la célula, por lo general, nosotros tenemos, esta bolita es la célula, ¿no? ¿Verdad? La célula por dentro suele tener una polaridad negativa en su membrana y por fuera, pues tenemos una polaridad positiva, ¿no? ¿Verdad? Esto dado por la bomba de sodio y potasio, por todo ese tema, ¿no? ¿Verdad? Recuerden que esto es solo un repaso, por eso voy un tanto rápido. En otras cosas sí me voy a parar mucho más. Entonces, fíjense aquí cómo, este, estamos aquí, ¿no? ¿Verdad? Vamos a dibujar ahora esos signos acá. Supongamos que aquí está negativo en el interior de la célula y acá está positivo por afuera de la célula. Quiero que vean el electrodo rojo. ¿Se dan cuenta cómo el electrodo rojo está dentro de la célula y qué señal está captando? Señal negativa, ¿no verdad? Y miren cómo está el galvanómetro, ¿hacia dónde está apuntando? Hacia la señal negativa, está negativo, ¿ok? Menos 80 milivoltios. Ahora, ¿por qué no positivo? Porque el rojo es el que manda, chicos. El rojo es el electrodo explorador y por lo general siempre se lo representa como, esto es importantísimo para más adelante, ¿ah? Se lo representa como un más. Y el de acá es el electrodo indiferente que se lo representa como un menos. El más siempre es el que manda, el electrodo. Ojo, estoy hablando de electrodo, esto es un aparato, ¿ok? El más es el que siempre manda. Entonces, como el más está aquí con el menos, nos da un resultado negativo acá en el voltaje. ¿Ok? Entonces fíjense cómo el electrodo indiferente y el electrodo explorador tienen que estar ambos en distintos lugares para que pueda dar algo. Porque ¿qué pasa si este electrodo que está aquí, el electrodo indiferente, también está acá en el negativo? Va a estar en 0 milivoltios. ¿Ya? Porque no están captando diferencia, ¿ok? Porque el voltaje es eso, es una diferencia. No está captando diferencia iónica o diferencia de cargas. ¿Ok? Si ambos electrodos estuvieran aquí, no captan ninguna carga. Tiene que haber una diferencia de cargas. Por eso acá es negativo y acá es positivo. Y si el electrodo explorador o positivo estuviera acá, también sería cero, porque no está captando ninguna diferencia de cargas. Aquí todo es positivo y acá todo es negativo. Entonces, si están los dos donde todo es positivo, no va a detectar nada. Esto lo vamos a profundizar un poquito más y lo vamos a volver a explicar cuando ya empecemos a hablar del electrocardiograma propiamente dicho. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta sobre el tema de lo que hemos avanzado? ¿Me avisan? Yo sé que he ido rápido, pero es por el tema ese de que debemos ver muchas más cosas. ¿Tienen alguna pregunta? Que tengo un chat. Ah, ok, todo claro. Gracias, chicos, gracias por contestar. Vamos. Espero se esté entendiendo porque la verdad, no les voy a mentir, es un tema que sí, a pesar de ser el primero que se enseña en fisiología, suele espantar a las personas porque de verdad que es algo complejito, ¿no? Pero bueno. Entonces, chicos, Disculpe. ¿Qué ajá, son los milivoltios? los milivoltios son una magnitud, ¿ok? Que se encarga de medir el voltaje, ¿ok? El voltaje, que es algo que vamos a estar utilizando aquí bastante en el electrocardiograma. Los milivoltios son una magnitud que mide voltaje simplemente. Tú has escuchado, por ejemplo, ciertas baterías tienen las baterías de las lácteos, por ejemplo, que tienen cierto voltaje, ¿ok? Entonces, es por eso, o sea, es una diferencia entre cargas prácticamente. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Listo. Bueno, cada ion intenta llegar a su potencial de equilibrio, chicos. Entonces, en la lucha entre que un ion intenta llegar a un potencial, el otro ion intenta llegar a otro potencial de equilibrio, todos intentan llegar al potencial de equilibrio, pero no todos lo logran. Entonces, ahí viene el potencial de membrana en reposo, ojo, sin que nadie lo esté molestando. Bien, vamos a hablar ahora sí del potencial de acción. Ya vimos a la membrana tranquila, o sea, la membrana con sus respectivos canales iónicos, como deben de ser, más permeable al potasio, menos permeable al sodio.
Pero, ¿qué es lo que altera la conductancia? ¿Se acuerdan que hablamos de las conductancias? ¿Qué es lo que altera la permeabilidad de los iones de sodio, por ejemplo, a la membrana? Bueno, de la membrana a los iones de sodio. ¿Qué es lo que altera esta permeabilidad? Un estímulo externo. Ya vimos que las compuertas se pueden abrir por ¿cómo? Se pueden abrir por presión, se pueden abrir por voltaje, se pueden abrir por ligandos. Supongamos que es por voltaje, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos... ¿Alguien habló? Disculpen. Eh, no. Si hablamos de voltaje, ¿no verdad? Nos estamos refiriendo prácticamente al potencial de acción. No voy a entrar en detalles, supongamos que una neurona se despolariza, ¿ok? Y vamos a ver todo lo que conlleva el potencial de acción. Primero la despolarización, chicos. La despolarización, miren, aquí está en mi reposo. Toda esta línea isoeléctrica, esta línea recta, ¿se dan cuenta? No hay variación de voltaje. Una vez que se despolariza es porque obviamente viene un estímulo externo que altera la permeabilidad de la membrana por voltaje, por electricidad, y entra sodio a montones, miren. Entra sodio, 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 sodio. ¿Se dan cuenta? Cómo va aumentando el voltaje, ¿ok? Los milivoltios, debido a que está entrando sodio a montones. Ok, esto no pertenece a esta clase, pero para que no se quede el vacío, tal vez, ¿no? Habíamos quedado que la célula por dentro, la endomembrana es negativa y por fuera es positiva, ¿no? ¿Verdad? Pero esta positividad está dada por el sodio aquí adentro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como el sodio está entrando a chorro prácticamente, como decimos nosotros, como el sodio está entrando a chorro, el sodio es un ion positivo, entonces carga positivamente adentro. Y esto que carga positivamente, ¿aquí qué se está haciendo? Positivo, se dan cuenta, de menos 70 a más 30 es por la entrada de sodio, ¿no? ¿Verdad? Y a mí me encantaría explicarles esto a detalle, ¿ok? Pero podemos dejarlo, ya lo hice una vez, pero podemos dejarlo por otra ocasión, ¿ok? La despolarización entra sodio a montón. Em, de aquí tenemos un pico, ¿ok? Cuando la célula ya dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, sodio. Hasta aquí llegaste. O ya llegó a su potencial de equilibrio, tal vez el sodio. Entonces, hasta aquí llegaste. Y es el pico. Se cierra la puerta de sodio, ¿ok? Y de ahí tenemos la repolarización, que es una apertura de los canales de potasio. Pero ustedes me van a decir, pero Diego, hay muchísimo potasio adentro, ¿para qué quieres que entre más potasio? Yo nunca dije que entra potasio. El potasio está saliendo para restablecer porque el potasio también es un ion positivo, pero el potasio está saliendo para restablecer la negatividad de la membrana, ¿ok? Para restablecer la negatividad de la membrana, ¿ya? No bota sodio, pero bota potasio. Algo tiene que botar que sea positivo para restablecer la polaridad negativa que tenía la membrana, la endomembrana. ¿Ok? Y de ahí la hiperpolarización que suele darse por un exceso de salida de iones de potasio. Ahora, quiero que vean aquí en menos 55 milivoltios el umbral de estimulación. ¿Qué quiere decir esto? Que es, por ejemplo, supongamos que hay un estímulo pequeño, muy, 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 muy pequeño, muy mínimo, y que se despolariza hasta aquí. No llegó al umbral. ¿Qué hace el umbral? El umbral es como el punto mínimo al que tiene que llegar la carga para poder, miren cómo se dispara aquí, se dispara hacia arriba. Entonces es el punto mínimo para que de verdad pueda darse la despolarización, ¿ya? Entonces si hay un estímulo muy pequeño que permite una pequeña entrada de sodio, nada. Y de hecho esto tiene un rol más importante en el tema de que la célula siempre se está despolarizando por cualquier estímulo, pero no todo estímulo debería despolarizarla. Entonces esto es como un factor de seguridad, más o menos, de que no todo estímulo la despolarice, sino que tiene que llegar a un punto para que pueda ser despolarizada. El estímulo tiene que tener cierta fuerza. ¿Ok? Y bueno, ¿qué significa que se haya alterado la conductancia? Como dijimos, ¿no? ¿Verdad? Porque la despolarización se da porque se altera la conductancia. Miren cómo aquí te vamos a ver los tres estados: en reposo, en despolarización, en repolarización para los iones de sodio. En los iones de sodio tenemos una puerta que da hacia el medio extracelular, que es la puerta de activación, y una puerta que da hacia el medio intracelular, que es la puerta de inactivación. En estado de reposo, el sodio no puede entrar, ¿no? ¿Verdad? Así nada más, porque la puerta de activación está cerrada. Una vez que se despolariza la célula por un estímulo eléctrico, por cualquier factor, miren, miren, por ejemplo, un estímulo eléctrico, miren lo que pasa con las puertas. La puerta de activación se abre y la puerta de inactivación que estaba abierta se mantiene así.
Pero ustedes me van a decir, ah, entonces es muy fácil, ¿no? ¿Verdad? Pero no. Yo les pregunto, entonces, ¿por qué en la figura que vimos el sodio llega a un pico? ¿Se dan cuenta? O sea, la entrada de sodio llega a un pico. Porque si se mantuviera así, nunca llegaríamos a una repolarización. Sin embargo, pasa lo siguiente. Mira, el sodio puede entrar, pero la despolarización nos engaña. ¿Por qué? Porque abre la puerta de activación, que la abre de una, rapidísimo. Supongamos un segundo, extrapolando, ¿no verá esos microsegundos que existen? En un segundo la abre. Sin embargo, la puerta de inactivación no se queda quieta, se empieza a cerrar. 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos hasta que se cierra completamente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estos 4 segundos que les he dicho, entre comillas, ¿no verdad? No es que son 4 segundos, es solo un ejemplo. Miren, esos 4 segundos representan este tiempo en el que se está despolarizando la célula debido a la entrada de sodio. Y una vez que se cierra esta puerta de inactivación, ya cuando empieza la repolarización, miren cómo queda la puerta de inactivación y ya no puede entrar sodio otra vez. Entonces, eso significa que se alteró la conductancia, ¿se dan cuenta? Se alteran las compuertas de lo que son las proteínas, en este caso de membrana. ¿Ok? Ahora, este estímulo, obviamente, como podemos ver aquí, una neurona, ustedes saben que las neuronas pequeñas pueden medir micras, ¿ok? Y las neuronas grandes pueden medir hasta metros, ¿no? ¿Verdad? Gracias a sus axones. Entonces, ¿cómo se propaga este potencial? Porque tiene que iniciar en algún punto, supongamos que aquí viene el estímulo, como dice aquí, y tiene que viajar hasta acá, ¿no? ¿Verdad? Entonces existe una propagación, se va propagando, propagando, propagando hasta llegar a toda la célula, ¿ok? Y miren cómo se propaga aquí. Aquí inicia y de ahí se propaga para acá y se propaga para acá. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces vamos a hablar de ciertos conceptos ahora. Primero el umbral que ya doblamos, que es la mínima despolarización a la que tiene que llegar. El periodo refractario relativo, chicos. ¿Qué es eso? Podemos hablarlo en otro momento, la verdad es que no tiene tanta relevancia para el tema que vamos a revisar ahorita. Em, lo que les puedo decir es que el periodo refractario en general, no relativo ni absoluto, simplemente en general, es la capacidad, ¿ok?, que va a tener la célula de volver a despolarizarse antes de llegar a su punto polarizado inicial. Es decir, antes de llegar a los menos 80 milivoltios que vimos al principio. Supongamos que se puede despolarizar otra vez en los menos 50 milivoltios, antes de bajar por completo. ¿Ok? De ahí tenemos pues la meseta. ¿Qué es una meseta? Una meseta, chicos, si la figura del potencial de acción normal es así, la figura de la meseta es así. Miren, hasta aquí estamos igualitos, ¿se dan cuenta? Y miren lo que hace la meseta. Y de ahí bajó. Entonces, es un momento, este momento que estamos viendo aquí, es un momento, ¿ok? En el que no se está despolarizando ni repolarizando, sino que se mantiene ahí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. O que no hay flujo iónico en ese momento, o que hay un flujo iónico constante. ¿Qué quiere decir esto? Que entra la misma cantidad que sale de iones, en este caso, ¿no? ¿Verdad? O que no hay, o que hay un flujo constante. ¿Ok? Y bueno, el flujo de corriente, que, bueno, no nos apremia mucho en este momento, y la magnitud del flujo de corriente. Bueno, ¿por qué hemos revisado todo esto? Todas las células en general tienen estas características iónicas, chicos. O sea, en general, la mayoría, especialmente las neuronas, tienen este sistema, funciona de esta manera. Pero en el corazón nosotros tenemos ciertas modificaciones que nos ayudarán a identificar el estado patológico. Por eso es que siempre les vengo diciendo, por eso partimos de la base. Tenemos que saber cómo se ve normalmente para identificar lo patológico, ¿ya? Bien, ahora sí entramos a electrofisiología cardíaca pura y dura, chicos. Esta imagen es del guide del capítulo, algunos la reconocerán. Entonces vamos. El corazón posee una excitación rítmica, eso todos lo sabemos, ¿no? ¿Verdad? El corazón tiene un ritmo, pero ¿qué es exactamente un ritmo? O sea, esa es mi gran pregunta para ustedes. O sea, ¿qué es un ritmo? ¿Ok? Alguien que esté aquí en la clase, ustedes saben, al menos los que me conocen, que no me gusta simplemente hablar yo. Ahorita ya he hablado demasiado yo porque fui rápido. ¿Qué es un ritmo? A ver, vamos, Javier. A ver, bueno, ¿sí se me escucha? Sí, sí, perfecto.
A ver, ritmo quiere decir que, por ejemplo, tiene una constancia que, digamos, que no varía siendo ni rápido ni tampoco lento, sino que se mantiene. Así es. Podemos ver que también existe como un ritmo musical en el que, digamos, un ejemplo, ¿no? Digamos, cuando el director dirige una sinfonía, la melodía en la que obviamente se está impartiendo la canción tiene que ser obviamente constante, no puede ir rápido ni bajo. Más o menos eso es lo que yo entiendo por ritmo. Sí, perfecto. Gran ejemplo. Me gusta también a mí hacer bastantes analogías. Muchas gracias, Javier. Exactamente es eso. Es un ritmo. Yo te lo pongo en un ejemplo mucho más fácil dentro de la música también. Tenemos distintos ritmos. Supongamos un ritmo de reggaetón, un ritmo de salsa. Están acordes, no pueden ir más lentos ni más rápidos, ni pueden variar, ¿ok? Como tú lo dijiste, existen músicas que tienen que ir a un ritmo. El flautista tiene que ir tiene que ir a un ritmo acorde a lo que va el guitarrista, a lo que va el pianista. Entonces siempre se tiene que mantener una constancia. ¿Qué pasa? Y esta constancia nosotros la vemos en el ciclo cardíaco, ¿no? ¿Verdad? Que dura, ¿cuánto? 0,8 segundos aproximadamente. Y esto se tiene que mantener. ¿Qué pasa cuando el corazón, efectivamente, el ciclo cardíaco dura 0,8 segundos, pero el siguiente latido dura 0,7 y el siguiente dura un segundo y el siguiente dura 1,2 segundos y el siguiente vuelve a durar 0,8 segundos? Entonces eso ya es una alteración del ritmo. El corazón siempre es rítmico, chicos. ¿Ok? Muchas gracias, Javier, por tu intervención. Bien. También es el número de veces que late el corazón por minuto. Eso es la frecuencia cardíaca, pero sí, se relaciona con el ritmo. Ya vamos a revisar. Gracias, gracias, Luis. Bueno, en general, en el corazón, ¿no? ¿Verdad? Yo las he dividido en dos grandes células. Las células contráctiles y las células no contráctiles. ¿Ok? El corazón sabemos que funciona como una bomba. ¿Ok? Como una bomba. Pero los que tengan bomba de agua en su casa, ¿no? ¿Verdad? La bomba es un aparato, efectivamente, que hace pues que el agua salga a presión en este caso, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a este aparato, ¿no? ¿Verdad? Si a este aparato tú le quitas, em, tú le quitas la electricidad o se va la luz? La bomba no funciona, ¿cierto? La bomba no funciona. Entonces, a eso se refiere. Hay células mecánicas que se van a contraer y células que no se contraen, sino que simplemente se encargan de la conducción del impulso, ¿ok? Para llevar este ritmo. ¿Ya? Bueno, aquí ya lo he puesto, ¿no? Las células no contráctiles funcionan para generar impulsos y conducirlos. Ojo, ojo aquí, ¿ah? Generar y conducirlos. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón no necesita, ¿ok? Al menos, obviamente, hablando en el sentido eléctrico, no necesita el sistema nervioso para tener su propio ritmo, ¿ok? Porque tiene células que son autoexcitables, ¿ok? Yo puedo mover mis manos, yo puedo estarles hablando, yo puedo mover mi cara, yo puedo hacer todo lo que estoy haciendo en este momento gracias a mi sistema nervioso y la conexión de las uniones neuromusculares, etcétera. Pero el corazón ustedes lo cortan y por un tiempo sigue latiendo. Deja de latir por el simple hecho de que deja de tener suministro sanguíneo. Si tuviera un suministro sanguíneo, seguiría latiendo. ¿Ok? Sin sistema nervioso. ¿Ya? Por el simple hecho de que es autoexcitable. Dime, Jorge. Sí, creo que el tema de la autoexcitabilidad tiene que ver con el nodo sinusal. Me Sí, parece de que perfecto. gracias a es el cual constantemente va a estar generando potencial de sección. Sí, así es, perfecto, muchas gracias. Eso lo vamos a estar viendo ahorita que vamos a ver la anatomía de toda esta parte. Muchas gracias por la aportación. Me encanta que estemos hablando, que estemos discutiendo, que ustedes estén aportando. A mí me llena eso, de verdad, porque sé que ustedes están acorde a lo que yo estoy explicando. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, chicos. Sí, efectivamente, este se genera en el nódulo sinusal, que lo podemos encontrar más o menos aquí. Bien, vamos ahora sí a la anatomía, chicos. Aquí voy a hacer un par de aclaraciones respecto a la anatomía y a la fisiología porque hay ciertas diferencias. De hecho, un chico que estaba en el grupo, no recuerdo quién era, me escribió y me preguntó algo de anatomía que lo vamos a revisar ahorita y la verdad no recuerdo su nombre.
Pero bueno, me hizo recordar algo que leí en anatomía, pero que me olvidé en fisiología. Porque en fisiología no es fisiológicamente importante, pero sí es muy curioso, y ahí lo vamos a estar analizando. Bien, primero, ¿el estímulo dónde empieza? Aquí, ¿no? ¿Verdad? En el nódulo sinusal. La ubicación del nódulo sinusal anatómicamente prácticamente se encuentra medial a la vena cava superior, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí nosotros lo podemos encontrar en la aurícula derecha o atrio derecho. Acá también lo podemos ver. Miren, la vena cava superior y aquí lo encontramos anteromedial a esto. ¿Ok? Aquí está el nódulo sinusal o sinoatrial. Este nódulo, pues como dijo el compañero Jorge, es el encargado de la autoexcitabilidad. ¿Ok? En este nódulo nosotros encontramos unas células que ojo, por eso es que lo que les dije es importante, que su configuración, su permeabilidad, su conductancia es distinta al resto de células e incluso a las neuronas. Esto es único en el cuerpo humano, chicos. ¿Ya? Entonces, es por esto de lo que estamos hablando. ¿Ok? De ahí tenemos este nódulo sinusal, que es el que inicia el impulso, el que lo genera. De ahí tenemos, miren acá, así mismo en la aurícula derecha mismo, tenemos el nódulo sinoatrial. De hecho, se encuentra específicamente en el trígono de Koch. Los que han estudiado algo de anatomía se han de acordar. Aquí, ¿ok? Este es el nódulo perdón, atrioventricular. Acá lo tenemos, nódulo atrioventricular. ¿Ok? La conducción que inició en el nódulo sinoatrial, ¿ok? Se debe propagar a los dos atrios, a las dos aurículas. Si se dan cuenta cómo tiene estos ramos, no son nervios, verán, son células miocárdicas especializadas. Entonces miren cómo siguen estos ramitos. Se dan cuenta, se dirigen a todas partes en el corazón, a todas partes en el corazón, en las aurículas, perdón. ¿Ok? Estas de aquí, al menos estas tres que están aquí, está aquí, está aquí, está aquí, y esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, se les suele llamar fibras internodales. ¿Por qué? Porque conectan un nodo con otro. Pero la anatomía nos dice que estas fibras internodales no han sido demostradas en realidad. ¿Ya? No es que no existan, están ahí, pero no ha sido demostrada histológica y fisiológicamente que sean células de este sistema, que tengan esta característica distintiva, sino que parecen ser células miocárdicas normales. Porque recordemos que si igual el impulso viene aquí, las células miocárdicas normales también tienen la capacidad de conducir impulsos, porque ustedes se acuerdan, una célula miocárdica tiene los núcleos, ¿no? ¿Verdad? Y tiene los discos intercalares, que no son más que uniones entre un miocardiocito y otro miocardiocito, entonces el impulso se va transmitiendo y se dice pues que estas simplemente son células miocárdicas normales, ¿ya? Pero si tu profesor, el viejito, te pregunta que si estas pertenecen al aparato al sistema de conducción, tú le vas a decir que sí, pues porque muchas veces no se actualizan las personas y no vas a perder puntos por uno, ¿ok? Después le dices que no. Entonces, cuando ya pases el semestre. Entonces, ya tenemos, ¿no? ¿Verdad? Nódulo sinoatrial, las fibras internodales, ojo, internodales, entre nódulos, ¿no? ¿Verdad? Fibras internodales, que ya les dije por qué no se está de acuerdo en este aspecto. Y acá tenemos el nódulo atrioventricular, ¿ok? De ahí miren cómo el nódulo atrioventricular se mete aquí al septo interventricular, ¿ok? Miren esta fibra que vemos aquí, esta que está aquí, esta. ¿Sí la ven? Ese es el famosísimo, ¿no? ¿Verdad? Hasta acá, toda esta parte que está aquí, es el famosísimo haz de His o haz atrioventricular. ¿Ok? Y de ahí, pues, ese haz de His se divide en dos, en la rama derecha y la rama izquierda del haz de His. ¿Ya? Pregunta. Sería, creo que tengo un chat, déjenme ver. Oh, ok. La rama derecha y la rama izquierda. Pregunta, ¿rama o ramos? Porque les pongo en contexto, tal vez no todos lo sepan, ¿no? El tema es que a los nervios se les suele decir, los nervios tienen ramos, porque son nervios, tienen em, no me gusta decirlo así, pero digamos que son varones, ¿ya? Son nervios, porque tienen la O, son ramos, tienen ramos. Y las arterias, en este caso, las arterias, las venas,
Bueno, las venas no tienen ramas, pero en este caso las arterias tienen ramas. ¿Ok? Entonces, para ustedes, ¿qué son? ¿Qué es? ¿Una rama o un ramo? Pregunta. Pregunta trampa, ¿eh? Solo para que razonen un poco, tal vez, ¿no? Ramo, ramo. Rama. Sí, es rama. Es rama por el simple hecho de que no son nervios, chicos. Y esto es clave, ¿se dan cuenta? No son nervios. Rama derecha y rama izquierda. Entonces, bueno, ahora sí. Se divide en rama derecha y rama izquierda. La rama izquierda se va al ventrículo izquierdo y la rama derecha se va al ventrículo derecho. Simplemente así. ¿Ok? Entonces, y de ahí ya dan lo que son estas fibras, estas fibras pequeñas, las fibras subendocárdicas o también denominadas fibras de Purkinje, ¿no? ¿Verdad? Perfecto, perfecto. Ah, ok. Esto es importante. Primero se despolariza el septo y luego se despolariza la base, porque si se dan cuenta, vamos siguiendo el orden de despolarización. Se va para acá, se va para toda la parte del atrio primero, ¿no? ¿Verdad? Se despolariza. De ahí llega al nódulo atrioventricular, de ahí sigue a las de His y de ahí se empieza a despolarizar en esta dirección, chicos, así. En el septo primero, ¿no? ¿Verdad? Por razones obvias, porque por aquí, porque el impulso viene desde acá, entonces se despolariza hasta acá. Y de ahí finalmente se despolarizan las bases de los ventrículos que están por acá. Estas partes de acá. ¿Ok? Entonces siempre va de septo hasta la base. ¿Ya? Ahora, la propagación se da por los discos intercalares, como ya les enseñé hace rato, ¿no? Ahora, esta es una imagen de tejido miocárdico. Y miren aquí estos discos intercalares que no son más que uniones intercelulares, las cuales pues permiten esta propagación del impulso nervioso. ¿Ya? Ok, aquí tenemos, supongamos que esta es son fibras, son miocardiocitos atriales. Aquí tenemos el nódulo sinusal, donde va a empezar el impulso. Y miren, una fibra internodal, por ejemplo, digamos, ya hablamos cómo son las fibras internodales, pero solo por poner el ejemplo. Y miren cómo está de aquí, propaga el impulso hacia todas las demás. ¿Se dan cuenta? Eso, eso se refiere a propagación. ¿Ya? Otra cosa, supongamos que tenemos simplemente nuestro nodo ahí. Y ahora supongamos pues que el impulso va de la siguiente manera. Va aquí, así, 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 así. Y hasta aquí nada más ha llegado. Sabemos que en el medio intracelular, ¿no verdad? Es negativo por lo general y el medio extracelular es positivo. Y nosotros en el electrocardiograma vamos a percibir la polaridad del medio extracelular. Y recordemos que esto es cuando está en reposo, ¿no verdad? En reposo, polarizado. Pero cuando no está polarizado, ¿cómo es? El medio intracelular positivo, por esto es que les hice ese repaso. Y el medio extracelular negativo, cuando está despolarizado. Entonces lo que nosotros vamos a captar con nuestro electrodo explorador, que se acuerdan que era el positivo, nuestro electrodo explorador que es el positivo, vamos a captar el medio extracelular con nuestro electrodo explorador que es el positivo. ¿Ok? Entonces, supongamos aquí tengo mi maquinita. ¿Ok? Aquí positivo, acá negativo. Y acá tengo mi electrodo positivo, ¿no? ¿Verdad? Que lo tengo aquí. Y aquí tengo mi perilla, ¿no? ¿Verdad? ¿Ustedes qué creen en este escenario que está acá arriba? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Me va a marcar la perilla hacia lo positivo o hacia lo negativo si estoy midiendo el medio extracelular? ¿Ustedes qué creen? ¿Ah? Vamos chicos, a ver. Hacia lo Positivo, positivo, ¿verdad? positivo. Hacia lo positivo. ¿Por qué? Porque el electrodo explorador, el electrodo positivo es el que emana. Entonces la perilla se va a ir hacia lo positivo, hacia acá. ¿Ya? Ahora yo pongo acá otro galvanómetro. Galvanómetro se llama este aparato. Y estos chicos, ustedes tal vez ahorita dicen, ¿por qué me enseñan esta cosa? Se van a dar cuenta que es importante para el EKG normal. Y aquí yo tengo mi electrodo explorador. Supongamos que el otro electrodo está por otro lado que tiene una polaridad negativa, ¿verdad? ¿Ya? Perdón, una polaridad positiva en este caso. Entonces, el electrodo explorador es el que manda, ¿no? ¿Verdad? El electrodo positivo. Entonces, ¿qué polaridad va a tener ahora acá? Si estoy midiendo el espacio, el medio extracelular. ¿Va a ser negativo o positivo? Negativo.
Negativo, perfecto. Negativa. Negativo. ¿Sí? Fácil, ¿no? ¿Verdad? No es difícil de entender. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el ejercicio ahora en esta fibra de acá. Como nosotros vamos a medir el medio extracelular, supongamos aquí está. A ver, sí, ya se despolarizó, ¿no? ¿Verdad? Y cuando se despolariza, el medio extracelular queda negativo. Negativo, 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 negativo. Pero hasta aquí llegó la despolarización. Acá tenemos positivo, positivo, positivo y positivo. Vamos a dibujar un galvanómetro también. Vamos a hacer el ejercicio. A ver. Aquí está el positivo, el extremo negativo. Vamos a tener... Ojo, ojo que este es un ejemplo un poquito más complejo, ¿ah? A este va a ser mi electrodo explorador positivo. ¿Ok? Y el de acá... A ver, otro color. Y el de acá va a ser mi electrodo indiferente. El negativo. Entonces, el electrodo positivo nosotros lo vamos a ubicar, el electrodo explorador nosotros lo vamos a ubicar aquí. Y el electrodo indiferente o negativo, que no es el que manda, acuérdense, lo vamos a ubicar acá. ¿Hacia dónde se va a ir la perilla? ¿Derecha o izquierda en este caso? Derecha. Derecha, Derecha, se va a ir. perfecto. Derecha, derecha, Ya. derecha. Porque estamos, el electrodo positivo está en la zona del atrio que está positiva, ¿no? ¿Verdad? Y el electrodo indiferente está acá. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Esto es para que me entiendan y ustedes después no se pierdan, chicos, ¿ya? No lo hago de malo, ni porque no va a servir. Vamos a suponer que pongo el electrodo positivo aquí, aquí, y vamos a suponer que pongo el electrodo negativo acá. ¿Hacia dónde se va la perilla? Ahí lo quiero ver. Hacia el medio. Exacto, se mantiene en el Se va medio. la perilla. No se mueve la perilla Ok. porque no hay diferencia de carga. Hay voltaje. Yo les dije que el voltaje es una diferencia. ¿Ya? Me alegro que se haya entendido. Muchas gracias por participar, Ana. Entonces, perfecto, perfecto. La perilla se va a mantener en el medio, en cero. No se va ni hacia positivo ni hacia negativo porque está en ambos en positivo. Para no hacerles más largo el cuento, si yo tuviera estos electrodos, tanto el explorador como el indiferente, los tuviera acá en la porción negativa, igual sería cero también porque no hay diferencia de cargas. Y si tuviera el positivo acá en el negativo, este electrodo acá y este electrodo acá, sería la perilla hacia negativo, ¿no? ¿Verdad? Porque el electrodo explorador es el que más. ¿Ok? Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sé que es un poquito complejo, pero creo que lo hemos entendido bien. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna pregunta? Sin Todo miedo, claro. pues. ¿Cómo? Todo claro. Sí, si tienen alguna pregunta, recuerden, pueden levantar la mano, pueden interrumpirme, no hay ningún problema. ¿Ya? Disculpe, en el galvanómetro, ¿qué vendría a ser la perilla? En el galvanómetro. Aquí, ok. La perilla marca si el voltaje que se está marcando va a ser positivo o negativo. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Ya. Ah, bueno, eso es lo que ya vimos. ¿Por qué todo esto que les he dicho es importante? Primero, porque el sistema cardionector tiene una función lógica acorde al ciclo cardíaco. Ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Nos permite identificar la dirección. Esto es importantísimo. La dirección que sigue el flujo eléctrico. ¿Ok? Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro corazón. Ay, perdón. Nosotros tenemos nuestro corazón aquí así. ¿No, verdad? Aquí tenemos, vamos a dividirlo en cuatro. La aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y como hemos visto, el sistema de conducción va más o menos así, ¿no? ¿Verdad? Aquí está el nódulo sinoatrial, de ahí sigue para acá el nódulo atrioventricular, haz de His, la rama derecha y la rama izquierda. Entonces, todo esto, ustedes se acuerdan del colegio que han de haber visto vectores, y esto lo vamos a utilizar. Ustedes han de haber visto vectores, ¿no? ¿Verdad? Y un vector es esto. ¿Ya? Ahora,
toda esta despolarización que se va dando, aquí hay un vector, también hay otro vector que se va hacia el otro atrio, de aquí sí otro vector para acá, de ahí viene un vector para acá. Todo eso de ahí hay que tenerlo en cuenta en el electrocardiograma, chicos. Todo, 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 todo. No tienen idea. Pero recordemos que los vectores, tanto los que están verticales, horizontales, oblicuos, así, si yo sumo todos estos, ¿ok? Sumo su magnitud o los sumo geométricamente, como debería hacerse, supongamos que si yo sumo todos los vectores de despolarización de acá, finalmente el vector resultante va a tener esta dirección. Y miren cómo lo dibujo grandísimo. Hacia la punta del corazón. ¿Ya? Y por lo general nosotros en el electrocardiograma, en la electrofisiología, para simplificar las cosas, decimos que la punta va a significar positivo y la cola va a significar negativo. ¿Qué quiere decir esto? No se me hagan bola. ¿Se acuerdan lo que revisamos acá? ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que revisamos acá? La punta, desde la punta mira cómo es positivo. Y de ahí para acá es negativo, ¿te das cuenta? ¿Ya? No se hagan bola, es fácil. Después lo vamos a entender mejor igual. Nos permite identificar la dirección, ya lo vimos, esta es la dirección, ya les digo desde ahorita, ya mismo lo vamos a ver más claro, pero esta es la dirección del flujo, ya el vector resultante, si nosotros sumamos todos los vectores físicamente, ¿ya? Es una dirección oblicua hacia el ápice del corazón. Bueno, aquí podemos ver, las fibras auriculares no pueden propagar estímulos a las fibras ventriculares, están bien separadas, chicos, esto es importantísimo. Ustedes en anatomía han de haber estudiado, tal vez si no tuvieron un docente tal vez muy explicativo, ¿no? ¿Verdad? Ni que vea o que te haga aprender las cosas de memoria, tal vez no entendieron muy bien esto. ¿Por qué existe, este es el esqueleto fibroso del corazón? ¿Por qué existe ese esqueleto fibroso? ¿Para que existan las válvulas? Sí. ¿Para proteger al nódulo atrioventricular? Sí, no nos vamos a meter en eso. Pero tiene una función básica, elemental e importantísima. El plástico es un aislante de electricidad. ¿Qué quiere decir? Que la va a inhibir, ¿verdad? Entonces imaginen, ¿ok? Espera un momento. Imaginen, ¿ok? Déjenme ver. Ok, imaginen que yo tengo este marcador que significa mis aurículas, ¿ok? Y yo tengo este marcador de otro color que significa mis ventrículos. Como las células miocárdicas tienen uniones, en este caso que son los discos intercalares, tienen estas uniones, la despolarización que se da en las aurículas pasaría a los ventrículos, ¿no les parece? Y esto sería catastrófico. ¿Saben por qué? Porque primero se deben contraer las aurículas para después contraerse los ventrículos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la sangre tiene que pasar. Si se contraen los dos al mismo tiempo no tiene sentido. Porque ni el uno se llena bien ni el otro se vacía bien. Entonces no tiene sentido. Por eso es que existe este esqueleto fibroso entre ambos que no permite la conducción de las fibras de la aurícula al ventrículo. ¿Ok? Hay como un plástico aislante ahí que es este sistema fibroso, este sistema, este esqueleto cardíaco. ¿Ok? Entonces, la propagación del impulso entre ambos se da solamente por el sistema cardionector. Porque si no existiera o fallara el sistema cardionector, no se puede transmitir, por así decirlo, la despolarización de uno a otro. ¿Ok? Siempre tiene que ir por el sistema cardionector. ¿Ok? Si no va por esta vía es porque algo está mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que, como les acabo de decir, aquí tenemos un esqueleto fibroso que separa ambos para que no se transmita el potencial de aquí a acá, sino que solamente es en esta dirección, por eso es que el septo siempre se despolariza primero. ¿Ya? Facilito, ¿verdad? Ahora sí. ¿Cómo se contrae la masa ventricular y la masa atrial? Es muy similar, de hecho. De hecho es lo mismo, pero la masa atrial se contrae
un poquito menos de tiempo que la masa ventricular. Esta imagen la he sacado de Costanzo, me parece excelente, pero bueno, miren, tenemos primero un potencial de membrana por debajo de los menos 80 milivoltios, más o menos los menos 90 milivoltios casi, ¿ok? Ahora mira, la despolarización permite la apertura de los canales. Esto de aquí es típico, chicos, ¿se dan cuenta? ¿Y qué tenemos aquí? A ver, ¿qué es esto? Lo expliqué hace rato. ¿Qué es esta? ¿Qué me está enseñando esta figura? ¿Ah? Esta parte de La aquí. meseta. Una meseta. La meseta. Una meseta. Así es. Así es. ¿Y saben por qué tiene que haber una meseta en el músculo cardíaco? Por el simple hecho de que el músculo tiene que tardar un poquito contrayéndose para contraerse más, porque ustedes no sé si han visto un corazón real o un corazón patológico tal vez. Ustedes han visto el grosor de la pared de los paredes de los ventrículos. Estos de aquí se contraen hasta casi eliminar el volumen que existe dentro de las cavidades ventriculares. ¿Ya? Para que la sangre salga. Por eso es que se contrae muchísimo. ¿Ya? Entonces es por eso que necesita más tiempo. Ahora, hasta aquí, hasta esta subida que vemos aquí, que aumenta el voltaje, se da por, miren, aquí tenemos medio extracelular y medio intracelular, por la entrada de sodio a la célula. Eso es igualito a cualquier potencial de acción que hemos visto en todas las células y como lo vimos hace rato. ¿Ya? De ahí tenemos un pico, miren, que significa los cierres de los canales de sodio, que es igualito también a lo que vimos hace rato. Aquí empiezan las diferencias. Aquí empieza la meseta. Ustedes se dieron cuenta que en el potencial de acción normal solamente teníamos dos protagonistas, el sodio y el potasio, nadie más. Aquí en el corazón juega un papel crucial el calcio, ¿ok? Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede en esta partecita de aquí? Aquí. Yo hice un TikTok de esto, así que si quieren ahora lo mando, ¿no? ¿Verdad? Como para que lo revisen. ¿Qué significa esta partecita de aquí? En esta partecita de aquí está el potencial de acción como de toda la vida, ¿no? ¿Verdad? Que empieza a salir potasio para restablecer. Pero en este punto, aquí donde está el 2, y por eso se da esta línea constante, en ese punto viene un metido, un intrometido, ¿no? ¿Verdad? Que es el calcio. Y el calcio, que también es positivo, entra a la célula. Entonces, si sale un ion positivo y entra un ion positivo, existirá diferencia iónica entre ambos. ¿Sí o no? ¿Mm? O sea, me refiero a que si existirá diferencia iónica entre el medio extracelular y el medio intracelular, si un ion positivo está saliendo y un ion positivo está entrando. ¿Ustedes qué dicen? No. Exacto, no existe diferencia, ¿ok? Por el simple hecho de que el uno sale, el otro entra, pero ambos son positivos. Las cargas están igual, ¿ya? Es como cuando estás jugando fútbol y cambias a un malo por otro malo. No hay diferencia, es lo mismo, ¿ya? A eso me refiero. Entonces, que por cierto, yo soy malo. Eh, bueno, entonces empieza la apertura de los canales de calcio tipo L y la abertura de los canales de potasio, por lo cual existe un flujo neto, es decir, no sube ni baja, por eso es que se mantiene aquí constante. Hasta que se cierran los canales de calcio. Ojo, estos canales de calcio se les denomina canales de calcio tipo L, porque son canales de calcio lentos. Por eso es que, como pueden ver, ocupa muchísimo tiempo. La escala axial, la escala de las X, ¿ok? Es tiempo. Entonces ocupa muchísimo tiempo, ¿ok? Y por último, la repolarización, que es como toda la vida que se cierran los canales de calcio y pues los canales de potasio siguen abiertos para que salga potasio. ¿Ok? Ahora miren la diferencia entre la despolarización del ventrículo y la aurícula. ¿Se dan cuenta? La aurícula es como que un poquito más, es como que menos, dura menos tiempo. Esa es la apreciación, dura menos tiempo. Mientras que el ventrículo dura mucho más. Esto pues obviamente por la cantidad de sangre, por el volumen sanguíneo que tiene que salir del ventrículo y de la aurícula. Ahora, se me escapa algo. Ah, ya, estos números que ustedes están viendo aquí.
Costanzo los usa porque él compara el potencial de acción normal con el potencial de acción cardíaco, ¿ok? Entonces esa es la diferenciación que hace Costanzo. Entonces, no me paren bola, yo se lo estoy explicando aquí a mi manera. Bien, déjame ver qué hora es. 5:08. Bien, con esto nos vamos a un descanso, ¿ok? Ya vamos al descanso después de esto. ¿Cómo se despolariza el nódulo sinosal? Hace rato, ¿ok? No recuerdo el nombre del compañero, creo que fue Jorge, que dijo que el impulso debido a la autoexcitación empieza ¿dónde? En el nódulo sinusal. Y yo les dije que el nódulo sinusal se comporta totalmente diferente. O sea, no totalmente diferente, pero tiene una particularidad increíble que hace que se autoexcite. Ustedes se acuerdan del término del umbral, ¿ok? Que la célula debía llegar a un umbral para que se despolarice. Y de esto dependía de la intensidad del estímulo. ¿Ya? Las células del nódulo sinoatrial no necesitan ese estímulo. ¿Saben por qué? A ver, vamos haciendo un taller. ¿Qué se da en la despolarización? O sea, ¿cuál es el evento? ¿Qué es lo que hace que la curva suba? ¿La entrada o salida de qué ion? Vamos. Entra sodio. La entrada de Sodio. sodio, perfecto. De La sodio. entrada de sodio. ¿Sí no? La entrada de sodio. Y esta entrada de sodio se da porque se altera la conductancia del canal de sodio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si no se altera la conductancia, si se altera la conductancia del canal de sodio. Pero, ¿qué les parece que exista una célula, que sea permeable al sodio? Diferente de todas las demás del cuerpo humano, ¿se dan cuenta? Si esta célula es permeable al sodio y hay muchísimo sodio en el medio extracelular y quiere entrar al medio intracelular, lo va a poder hacer porque tiene conductancia, tiene permeabilidad. Y el sodio a su vez tiene propiedades para despolarizar a la célula. Esa es la magia del nódulo sinoatrial. Es más permeable al sodio. ¿Ustedes se acuerdan el potencial de membrana en reposo de las células ventriculares? Les dije que está más o menos en -90. Vamos a poner acá de nuevo. Les dije que está más o menos en -90. De hecho, aquí podemos ver una comparación. Miren, aquí está el potencial de membrana en reposo de las células de las fibras del músculo ventricular. Miren el potencial de reposo aquí. Está prácticamente como en -50. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es más permeable al sodio. Hay más cantidad de iones positivos adentro de la célula. Y esto hace que se autodespolarice. ¿Se dan cuenta? Asimismo, entra sodio, sodio para la entrada de sodio, ¿ok? Y otra vez sale potasio, sale potasio, pero hasta llegar a su potencial de membrana en reposo, que es simplemente mayor, es simplemente más positivo, por el dado hecho, por el, por, por el hecho, ¿ok? De que es más permeable al sodio. Yo les dije que el potencial de membrana en reposo se sacaba gracias a todos los demás potenciales, ¿se dan cuenta? Todos los demás iones, debido a su permeabilidad. ¿Ok? ¿Está claro? Igual lo voy a explicar ahorita en la gráfica. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Miren, chicos. Aquí tenemos, ok, se los he puesto con letras gigantes. Es mucho más permeable al sodio, naturalmente, no necesita de nada. ¿Ok? Obviamente que el estímulo simpático y parasimpático sí afectan, es verdad. Pero bueno, estamos hablando de niveles normales, ¿no? ¿Verdad? Alcanza el umbral solo, como les he dicho aquí, debido a su mayor potencial de membrana en reposo, que está más o menos por los -50, -60 milivoltios. ¿Se dan cuenta? A diferencia de esta, que es la verde, que es la fibra ventricular, que su potencial de membrana en reposo está bajísimo. De ley necesita un impulso. ¿Ok? Activa los canales de calcio tipo L. Ah, cierto. También aquí se activan los canales de calcio tipo L. Un detalle menor.
Y bueno, una vez que se cierran, que se activan los canales de calcio, se cierran otra vez y se da la apertura de los canales de potasio. Los canales de calcio aquí no son tan importantes como en las fibras ventriculares sí lo eran, porque ahí eso es lo que causaba la meseta. Aquí actúan en conjunto con los canales de sodio. ¿Ok? Ahora, a este fenómeno que nosotros estamos viendo de que se solito se despolariza y otra vez solito se despolariza y otra vez solito se despolariza, se le denomina corrientes Fonny. Así les denomina Guyton, ¿ok? En la 14ª edición. Y Costanzo les dice corrientes, creo que era aleatorias o corrientes sin sentido, ¿ok? Pero obviamente, hablando de que esto es muy raro, ¿me entienden? ¿Ok? Muy raro. Las corrientes Fonny. Ustedes lo pueden ver en Guyton y en Costanzo también, ¿ok? Bien, cierto, el nódulo sinusal, nosotros hemos venido diciendo que es autoexcitable, autoexcitable, autoexcitable. Eso de autoexcitable significa que es el marcapasos del corazón. Eso creo que todo el mundo lo ha escuchado, todos lo sabemos, el nódulo sinoatrial es el marcapasos del corazón, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir marcapasos? Es el lugar donde inicia el estímulo, ¿no? ¿Verdad? Donde inicia el impulso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si este nódulo sinusal no existe o se daña por una necrosis? Porque recordemos que son células y necesitan sangre. Si no tienen sangre, se necrosan. ¿Qué pasa si no existe? Vienen los marcapasos ectópicos. ¿Ustedes han escuchado los embarazos ectópicos? Esos embarazos que se dan en las trompas de falopio, esos embarazos que se dan directamente en este... Ay, se me fue. Muy cerca de los ovarios, en la trompa mismo, o sea, todo lo que son embarazos ectópicos, que son graves para la vida. Ectópico significa que está en un lugar en el que no debería estar. El impulso siempre debe iniciar en el nódulo sinusal. A esto le conocemos como ritmo sinusal. Si el estímulo no inicia en el nódulo sinusal, estamos hablando de un marcapasos ectópico. ¿Qué quiere decir esto? Que el estímulo está iniciando aquí, o puede estar iniciando acá en las fibras de Purkinje, que también pueden ser marcapasos ectópicos, o puede estar iniciando por aquí en las ramas, que también son marcapasos ectópicos. ¿Ya? Ectópicos. Esto obviamente es patológico. ¿Ya? En realidad todos tienen la capacidad de ser marcapasos ectópicos, todos. ¿Ya? Pero ¿por qué no salen a flote? ¿Por qué son marcapasos? ¿Por qué el nódulo sinusal, por así decirlo, le gana a estos marcapasos ectópicos? Por el simple hecho, ¿ok? De su potencial de membrana en reposo. ¿Se dan cuenta? Porque tiene más conductancia. Sí, sí, exacto. Existe más conductancia a los iones de sodio. ¿Ya? Entonces es como que le gana la carrera. Supongamos que una fibra de Purkinje le dice, sabes que yo me voy a despolarizar solo. Pero él le dice, no, yo voy a despolarizarme primero. Y ya. Fácil, ¿no? ¿Verdad? Bien, con esto volvemos, chicos, en unos minutos. Vamos a darnos. Déjenme pausar la grabación. Bien, chicos, vamos a continuar, ¿no? ¿Verdad? ¿Tienen alguna pregunta antes de empezar? Si no, empezamos. Vamos. Aquí estamos de vuelta. Caramba. Ah, También el latido del corazón ectópico también. ¿Perdón? El latido del corazón. También el latido del corazón ectópico. Es que la despolarización inicia en otro punto y eso causa pues un latido, como tú dices, ectópico. Sí. Pero más bien se lo dice como marcapasos ectópicos, que es el término más correcto. Entonces, chicos, tiempo de despolarización. Aquí viene lo más importante para el electrocardiograma. ¿Ya? ¿Qué significa? Del nódulo sinusal al nódulo sinoatrial hay un tiempo que se demora en llegar el impulso. Del nódulo sinoatrial, del nódulo atrioventricular
al haz de Higgs hay otro tiempo. Del haz de Higgs a sus ramas hay otro tiempo. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, chicos, es importantísimo para el electrocardiograma. ¿Ya? Primero, diferenciar, chicos, despolarización de contracción, porque si yo les pregunto, ¿cuánto dura el ciclo cardíaco? 0,8 segundos. Pero aquí ustedes van a ver que apenas llegamos a como 0,25 segundos. Máximo. 0,30 tal vez. Mucho. ¿Y dónde está el resto de segundos? Si son 0,8. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, diferenciar entre la despolarización y la contracción. La célula está despolarizada y se está contrayendo. Y de ahí la célula se repolariza y de ahí se relaja. Sin embargo, nosotros tenemos que identificar es la despolarización en este momento. ¿Ya? No confundirla con la contracción. Bien. Del nódulo sinusal, esto grábenselo prácticamente en memoria, chicos. El nódulo sinusal, el nódulo atrioventricular se demora 3 segundos mediante estas vías internodales, ¿no? ¿Verdad? Y aquí, perdón, 0,03 segundos. Y aquí acumula, aquí pongo el acumulado de lo que vamos viendo desde el impulso, ¿no? ¿Verdad? Ay, caramba. De aquí hasta acá tenemos 0,03 segundos. Pero les adelanto que el electrocardiograma es más o menos así. P, Q, R, S, T. ¿Ok? La P significa despolarización ventricular. Esta ondita que está aquí. Y la P en el electrocardiograma dura aproximadamente 0,1 segundo. O 0,10, ¿no? ¿Verdad? Y ustedes me van a decir, Diego, entonces no tiene lógica lo que nos estás enseñando. ¿Sabes que me voy? No, tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque acuérdate que las fibras internodales son estas de aquí. De ahí hay otras fibras que se dirigen hasta el otro atrio incluso. Y esas fibras, hasta que llegue el impulso hasta allá, según Guyton, es 0,09 segundos. Que es casi el 0,1 que se tiene estandarizado para la onda P. ¿Te das cuenta? No te estoy, no te estoy enseñando mal, es así. ¿Ya? Ahora, chicos, si pueden o desean, ¿no? ¿Verdad? Me ayudaría muchísimo, tal vez, no sé, que tomen una foto, me pueden etiquetar, yo los republico, por el tema de, pues, llegar a más personas, ¿no? ¿Verdad? Y compartir esta clase, ¿no? ¿Verdad? Estas dos clases que vamos a estar realizando con todos, con más personas, ¿no? ¿Verdad? Yo voy a estar subiendo un enlace, etcétera. Si ustedes me pueden subir una historia a Instagram, etiquetarme, pero mi perfil es este que está aquí, yo estaría sumamente agradecido. Muchas gracias, chicos. Bueno, continuando. En el nódulo atrioventricular existe un stop, ¿ok? Un stop, un parón de 0,09 segundos. ¿Sabes por qué? Porque, otra vez, diferenciar despolarización de contracción. Se está despolarizando la aurícula, pero se contrae por más tiempo, entonces tiene que haber un parón aquí. Un parón aquí en el nódulo atrioventricular. Se para, se pasma. Y mira por cuánto tiempo se pasma, casi un segundo, ¿te das cuenta? Y hasta ahora vamos acumulando 0,12 segundos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, y aquí Guyton lo indica, ¿no? ¿Verdad? Guyton lo está indicando. Del nódulo atrioventricular, que es aquí, al haz de His, se demora 0,04 segundos. Es decir, hasta aquí acumulamos 0,16 segundos. ¿Ya? 0,16 segundos. Ahora, yo les voy a hacer aquí la relación con el electrocardiograma. Tenemos la onda P y de ahí viene esta línea isoeléctrica. ¿Qué significa esta línea isoeléctrica? Que no está habiendo contracción, ¿no? ¿Verdad? Que hay un flujo neto de iones o que simplemente no hay flujo. Entonces, no está habiendo contracción en este caso. Perdón, no está habiendo despolarización. ¿Ok? ¿Y cuándo no está habiendo despolarización? Aquí, pues no ves que hay un parón aquí en el nódulo atrioventricular y hay un parón en el haz de His. No es significativo, por eso es que aquí, como no hay despolarización, ahí se queda. O bueno,
En realidad la teoría nos dice que sí hay despolarización, pero es una despolarización mínima, que no, prácticamente no la capta el electrocardiograma. Por eso es que es esta línea isoeléctrica. Porque aquí vemos este complejo QRS, que eso ya, chicos, es contracción ventricular, olvídense. ¿Ya? Entonces nosotros hasta ahora, esos 0,16 segundos que hemos visto, son la onda P y este otro segmentito que está aquí, hasta aquí, ¿no? ¿Verdad? Hasta aquí prácticamente, hasta ahí. Que esa línea eléctrica se llama, este espacio que existe entre aquí y acá, se llama segmento PQ. No tiene mucha relevancia clínica en realidad, lo que a nosotros nos interesa es un intervalo, pero eso lo vamos a revisar en la próxima clase, el intervalo P o PR. Pero bueno. De ahí, de las de His a las fibras de Purkinje, ojo cuánto se demora. 0,03 segundos. Aquí no lo podemos ver en la imagen. ¿Se dan cuenta? La conducción de las de His a las fibras de Purkinje es rapidísima. Pero la conducción prácticamente del nódulo atrioventricular a las de His es lentísima. Primero porque hay un parón en el nódulo atrioventricular. Segundo porque del nódulo atrioventricular a las de His se demora demasiado. ¿Ya? Y tercero, porque las de His, de las de His a las fibras de Purkinje es muy pequeñita, es muy corto el tiempo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Prácticamente es lo mismo que acá, que lo que se demora en llegar del nódulo sinoatrial al nódulo atrioventricular. ¿Ya? Ahora vamos a ver en esta imagen que me parece mucho más didáctica. Miren, tenemos el nódulo sinoatrial. Miren cómo llega en 0,03 segundos acá. Pero acuérdense que hay fibras que tienen que despolarizarse de la otra aurícula también. Y miren, hasta 0,9 segundos se demora, ¿se dan cuenta? Por eso es que la onda P, por lo general, dura 0,1 segundos. ¿Ya? De ahí, ¿qué pasaba? Aquí hay un parón, ¿ok? Acá es lentísimo, también hay un parón. Y de ahí, desde aquí ya hasta la rama izquierda y la rama derecha, la teoría nos dice que más o menos 0,03 segundos, ¿no? ¿Verdad? Porque en realidad estos 0,16 deberían estar aquí, ¿ah? Aquí. Porque de aquí en adelante ya es contracción ventricular. Y Guyton aquí nos pone la figura más o menos hasta 0,22. Y si nosotros hacemos la resta, ¿no verdad? De 0,16 a 0,22 tenemos para 24, 5, 6. Tenemos 0,6. Pero yo les dije que, bueno, P... A ver, no, esa... Ya mismo vamos a ver cómo tiene que ser la onda, qué forma mismo tiene que tener, pero ahorita para que me entiendan. P, de ahí tenemos el parón que existe, ¿no? ¿Verdad? Este parón que existe aquí. De ahí tenemos el QRS. Y ahí tenemos la T. Este QRS también se dice que dura máximo 0,1 segundos. ¿Ya? Y acá habíamos visto que Guyton pues prácticamente nos decía que era 0,06 segundos hasta la última fibra. Pero se tiene estandarizado que puede durar hasta 0,1 segundos, chicos. ¿Ya? 0,1 segundos. Entonces no se me mareen tampoco. ¿Ya? Bien. Ahora, hablemos del flujo de corriente, chicos. Lo que les dije hace rato prácticamente, hace rato se los expliqué. Existe despolarización en muchas direcciones. Para acá, para acá, para acá, para acá. De ahí viene para acá. De ahí viene para acá. De ahí viene para acá. Y también para acá, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué sucede? El vector resultante es ese grandísimo que está dibujado aquí. Y yo les dije que la punta de la flecha es positiva y la cola es negativa. Entonces por eso se dice, y esto grábenselo de memoria, que la base del corazón es negativa y la punta es positiva. ¿Ya? Entonces tiene esta dirección el flujo de corriente. Miren, aquí Guyton más o menos lo expresa, negativo y positivo para acá. ¿Ya? Bien, ahora el estímulo simpático y parasimpático, chicos, estas son gráficas muy simples. Miren, la parte de abajo es el tiempo, ¿ok?
El estímulo parasimpático hace que disminuya, que disminuya la frecuencia cardíaca a más o menos a unos 65 latidos por minuto, 60 latidos por minuto. La estimulación simpática hace que aumente, ¿no? ¿Verdad? Que cause pues esas leves taquicardias. Perdón, este era el normal, este es el simpático y este es el parasimpático. Bueno, acá aparecía el parasimpático. Pero bueno, creo que se ve clara la diferencia de ciclos cardíacos. Ahora sí vamos a empezar, chicos, a hablar de EKG. ¿Tienen alguna pregunta de electrofisiología en general? ¿O podemos empezar a hablar de EKG? ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Todo claro. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué mide el EKG? Mide despolarización y repolarización, no contracción. Acuérdense, ¿ya? No mide contracción, mide la despolarización y repolarización, ¿ya? Ahora, en un momento dado, una porción del miocardio puede tener una carga positiva y otra porción una carga negativa. ¿A qué me refiero con esto? Esto ya lo vimos hace rato, pero aquí lo quiero recapitular. Obviamente, cuando existe una diferencia, tenemos un electrodo donde hay carga positiva y un electrodo donde hay carga negativa, se va a mover el galvanómetro, ¿no? ¿Verdad? Ya sea positivo o ya sea negativo. En este caso, aquí podemos ver, supongamos que esta parte del ventrículo ya está despolarizada, porque recordemos que nosotros medimos el medio extracelular, que esta parte del ventrículo está despolarizada y esta parte todavía está polarizada. Entonces ahí, ¿ok? Supongamos, ahí está la flecha, ¿no? ¿Verdad? Miren la flecha. Yo les dije que la cola siempre negativa y la punta siempre positiva. ¿Ok? Entonces, esto de la flecha es simplemente otra forma de representar cómo el estado de despolarización de las fibras ventriculares. ¿Ok? Si está despolarizado o qué sitio está despolarizado y qué sitio está polarizado. ¿Ok? En este caso, chicos, existe un voltaje. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un lugar en el que está despolarizado y hay un lugar en el que está polarizado prácticamente. Entonces, si yo coloco un galvanómetro, esto ya lo hicimos hace rato, pero si yo coloco el galvanómetro con su electrodo positivo aquí y el electrodo explorador, ¿no? ¿Verdad? Y el electrodo negativo acá, el galvanómetro ¿hacia dónde se va a ir? ¿Hacia lo positivo o hacia lo negativo? Es que esto me interesa que lo tengan muy claro. Hacia lo negativo. Hacia lo negativo, perfecto. Negativo se va. ¿Y saben qué significa eso? ¿Saben por qué yo les enseño esto? Porque ya mismo vamos a ver estas flechas, chicos. Ya mismo las vamos a ver. Y ya mismo vamos a ver, les voy a poner el ejemplo práctico. Antes de empezar a hablar de EKG directamente, les voy a poner el ejemplo práctico. Vamos, tenemos la onda P, no me voy a meter aquí todavía. Tenemos el QRS. Vamos a ver cómo funciona ese QRS. Ya en otra clase lo vamos a explicar perfectamente, pero vamos a explicar cómo funciona ese QRS. Primero, el QRS, chicos, es despolarización ventricular. Ahora, los vectores vienen más o menos así, fíjense. En el septo, el vector tiene esta dirección. De ahí, si el siguiente vector es el de despolarización de ápice o despolarización ventricular general, que es este que está aquí, así. Y de ahí el de despolarización de las bases ventriculares que miren la punta del vector. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo pongo un electrodo positivo aquí, ¿ya? Si yo pongo el electrodo positivo ahí, mi electrodo explorador en el galvanómetro, vamos a ir por partes. Primero, para la Q. Este de aquí es el vector de la Q, el que dibujé del septo. La despolarización sectal representa la Q. Yo les pregunto, ¿la punta está apuntando, valga la redundancia, hacia el electrodo o se está desviando? La punta de este vector está apuntando hacia el electrodo o se está desviando.
Chicos, eso lo de ver, Se, se desvía. se desvía, Sí, se está desvía. viendo, sí, está chico. Casi que le quiere dar la cola, ¿se dan cuenta? Es por eso, ¿qué pasa cuando el electrodo explorador capta la cola, chicos? A ver, ahí los quiero ver. ¿Qué pasa cuando capta la cola? ¿Qué marca el galvanómetro? ¿Positivo o negativo? Negati- Negativo, porque la cola Digo, es, para acá. la cola es negativa, negativa. la punta es positiva. Perfecto. Entonces, va a marcar una deflexión negativa. Y aquí el EKG nosotros lo vemos más o menos en una escala de voltaje. Esto es voltaje y esto es tiempo. ¿Ok? Así lo vemos. Déjenme borrar eso ahí. Entonces, se me borró el vector de... Ahí lo pongo. Entonces, si la onda Q, la onda Q es una deflexión negativa, es decir, marcó negativo, ¿verdad? Entonces quiere decir que se va a ir hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Ahora, miremos el siguiente vector, el de despolarización del ápice, este que está aquí. ¿Está apuntando o no está apuntando al electrodo, al electroexplorador? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, Sí, entonces, ¿hacia dónde se va el galvanómetro? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda en este caso? derecho. Este se Derecha, va a... perfecto. Derecha. Entonces va a ser una deflexión. Estas cosas, estas ondas se llaman deflexiones. Va a ser una deflexión positiva y no cualquier deflexión positiva, una super deflexión positiva porque se dan cuenta que lo está apuntando pero directamente. ¿Se dan cuenta? Está apuntándolo directamente. Y por último, mira este último vector. Primero ya, rapidito. Es una deflexión positiva o negativa. Negativo. Negativa porque le está dando la cola al electroexplorador. Si no me entendieron, tranquilos que lo vamos a repasar esto de aquí por partes y bien minuciosamente, ¿ok? Entonces, así nace el complejo QRS. No es porque sí, porque te dicen, ay, el complejo QRS representa despolarización ventricular. Es verdad, nadie lo niega. Pero tienes que saber qué parte de despolarización ventricular, ¿ya? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo todo esto positivo? Aquí no hay ninguna flecha porque no hay extremos. Entonces, ¿hay o no hay voltaje, chicos? ¿Ustedes qué dicen? Sí, no. Si está todo positivo. ¿Puedes repetir? A ver, acá teníamos una diferencia de cargas. Esto está negativo y esto está positivo. Aquí existe una flecha que lo representa. Si todo está positivo, ¿existe o no existe voltaje? No, no Exacto, existe. no existe voltaje. No. Porque no hay diferencia de cargas. ¿Ya? Es decir, todo está o totalmente polarizado. Ah, y si todo estuviera negativo, ¿existiría voltaje? Tampoco. Tampoco, perfecto, porque no hay diferencia de cargas. ¿Ya? Es negativo. Cuando si está todo negativo, no hay diferencia de cargas tampoco. ¿Ya? Entonces no hay voltaje en Tengo ese una caso. duda yo. Sí, dime, Javier. A ver, estamos viendo que, o sea, más o menos interpreté que la Q sería el septo, ¿no? O sea, lo que Sí, mediría perfecto. la parte del septo. Ajá. Pero entonces esto sería una repolarización, ¿verdad? ¿O no? No, es una despolarización. Lo que pasa, Despolarización. sí, es que solemos tener el concepto errado, tal vez no saben decir, y yo he escuchado profesores decir eso, que una deflexión positiva significa despolarización y una deflexión negativa significa repolarización y no es así, chicos. Es simplemente por la dirección del vector, ¿se dan cuenta? Este es el vector de Q y acá estaba mi electrodo explorador y le estaba dando casi la cola, entonces por eso es que es negativo, pero es una despolarización. ¿Está claro, Javier? ¿En Sí, dónde claro. está el explorador? ¿Perdón? No escuché ¿En a la dónde chica. está el explorador? Aquí, mira, ¿no?
Aquí. Ah, ya. Pero, ojo, este electroexplorador puede estar ahí, puede estar en otro lugar, en cual ya vamos a ver porque ahí es donde entran las derivaciones y es la siguiente clase que vamos a ver eso. ¿Ok? Ahorita hice un gran adelanto de eso, pero ya en la otra clase lo vamos a ver lo mismo que vimos ahorita, pero ya con gráficos más especiales para poderlo entender. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo esto funciona, ¿ok? Eh, bueno, ya esto ya lo hablamos hace rato, que despolarizado es cuando vemos aquí negativo y repolarizado positivo. Lo que pasa es que los profesores suelen interpretar esto de manera errada, porque ya hemos visto que existe una parte que está despolarizada del ventrículo y una parte que está polarizada o repolarizada. ¿Ya? Pero no significa que la onda vaya a ser positiva o negativa, significa la carga que tiene en ese momento esa parte del ventrículo. No se me mareen, ya lo vamos a ver más adelante. Primero, entender la fórmula del voltaje desde la física, chicos. El voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Ya? En este caso, nosotros le damos a nuestra intensidad, le vamos a llamar al flujo iónico. ¿Qué quiere decir esto? Si el flujo iónico es cero, yo multiplico flujo iónico por resistencia. Si el flujo es cero, el voltaje va a ser cero, porque la multiplicación de cualquier número por cero es cero. Entonces, primer dato, tiene que existir flujo iónico. Y que no sea, obviamente, constante. Y la resistencia va a estar dada por los tejidos. Bueno. Y bueno, el flujo iónico, cuando el flujo iónico es igual a cero, entonces el voltaje es igual a cero. Eso ya lo quedamos claro. ¿Qué quiere decir? A ver, aquí hay una pregunta trampa. ¿Cuándo el flujo iónico es cero? Ahí vamos a comprobar. Vamos, chicos. ¿Cuándo el flujo iónico es cero? Ahí. ¿Cuándo no está saliendo sodio ni está entrando potasio, sino que ya llegó a un punto en el que no está haciendo nada? ¿Cuándo? En estado de reposo. Sí, en estado de reposo, en estado de despolarización y en estado de No, repolarización. repolarización. O sea, totalmente despolarizado y totalmente repolarizado. Pero en despolarización obviamente sí hay flujo iónico, pero totalmente despolarizado y totalmente repolarizado no hay flujo iónico. Porque todo está positivo o todo está negativo, ¿me entiendes? ¿Se entendió? Sí, Bien. Ahora, miren aquí tenemos, este es más o menos así nos representa el electrocardiograma, voltaje y tiempo. Quiero que vean lo siguiente para que me entiendan perfectamente. Tenemos aquí en el tiempo 0, 0,5 y 1 segundo, solo de manera didáctica, ¿no? Y miren esa gráfica, ¿ya? Y vamos a hacer el análisis. De 0 a 0,5 no hay flujo iónico, por lo tanto no existe voltaje. ¿Se dan cuenta aquí? Es decir, en ese de 0 a 0,5, aquí, acá, estas células pueden estar o totalmente despolarizadas o totalmente polarizadas, ¿ok? O en reposo, que es polarizada prácticamente. ¿Ya? No hay un flujo iónico, por lo tanto no hay voltaje. ¿Ya? Sin embargo, de 0,5 a 1 sí hay un flujo iónico masivo, por lo tanto sí existe voltaje. ¿Qué quiere decir? Que de 0,5 a 1, mira cómo va aumentando el voltaje. Se va aumentando, ¿te das cuenta? ¿Cómo aumenta el voltaje? ¿Por qué? Porque se está despolarizando o repolarizando. Acá está totalmente despolarizado y totalmente o totalmente polarizado. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Y yo les pregunto fisiológicamente, vámonos a la electrofisiología de nuevo. ¿Desde dónde, cuándo ustedes creen que va a ser plana la línea? Es decir, que no va a haber flujo iónico en el sistema cardionector, en todo ese circuito que hemos visto. ¿En qué momento creen ustedes que no? ¿Mm? cuando paraba 0,9. Sí, cuando paraba 0,09, la conducción hacia las de Higgs también
o sea, sí hay flujo iónico, pero como dije, es mínimo y es indetectable para el electrocardiograma. ¿Ok? Es muy lento. ¿Ya? Entonces sí, perfecto, ahí, porque no hay flujo iónico o hay muy poco flujo iónico y no es detectable para, al menos para formar o para crear verdaderamente un voltaje, ¿sí? En esos 0,09 que tú dijiste y en los siguientes 0,04, ¿ok? Que son la conducción del atrio ventricular a las X, ¿ok? Gracias por aportar. Excelente. Y bueno, aquí yo ya puse las preguntas. ¿Y cuándo hay flujo iónico? Cuando se está despolarizando o repolarizando. Cuando se está. Y cuando no hay flujo iónico, cuando está totalmente despolarizado o repolarizado. Ustedes pueden repasar con las diapositivas porque intenté hacerlas de esta manera y ¿ok? Bien. Primero debemos entender cómo funcionan las máquinas que detectan voltaje. Chicos, hemos venido haciendo ejercicios de esto desde hace rato. Entonces ya ahorita ustedes deben ser profesionales prácticamente en esto. El electrodo positivo manda. Vamos a saltarnos estas diapositivas rapidito. A ver, vamos a analizar. Miren, ahí está el galvanómetro que yo les he venido dibujando. Aquí tenemos el electrodo positivo y el electrodo negativo. Vamos a ver hacia dónde van. Tenemos la escala de voltaje y tiempo. Y miren, pregunta. A ver, primero decirnos, ¿verdad? Que aquí es el cero, hacia acá abajo es negativo y hacia acá arriba es positivo. ¿Ok? Yo pregunto, ¿aquí qué está marcando? ¿Qué debería marcar? ¿Neutro, positivo o negativo? Neutro. Neutro. Y mira que acá te he puesto el ejemplo. Aquí tengo la aurícula derecha, como ejemplo. Está totalmente polarizada. Porque acordémonos que estamos hablando del medio extracelular, ¿verdad? Y normalmente cuando está en estado de reposo, está positivo el medio extracelular. Entonces, mira, aquí estoy captando solamente esta parte, supongamos que es esta parte que estamos viendo acá, ¿no? ¿Verdad? Solo aquí he puesto el músculo cardíaco como para ser un poco didáctico. Pero sí, así como tú lo dijiste, mira cómo se refleja acá, en voltaje y tiempo. No existe voltaje porque no hay diferencia de cargas, ¿ya? Ahora, vamos acá. Ahora mira el dibujo de acá, por favor. Tenemos que acá está negativo, es decir, está despolarizado y acá está polarizado. Mira los electrodos ahora. ¿Cómo va a estar la punta del galvanómetro? La flecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Perfecto, porque el electrodo explorador, que es el positivo, Bien. está acá. Dime. Y La mira, derecha que tiene que estar. perdón. La derecha tiene que estar el manómetro. Hacia la derecha, hacia lo positivo. Aquí está, mira. ¿Ya? Entonces, si nosotros transportamos esto ahora, acá la flecha, acá a la gráfica, a ver, ¿cómo ustedes creen que estaría? Díganme, inclinado hacia abajo, inclinado hacia arriba, rectilíneo, no tiene voltaje, si tiene voltaje positivo, tiene voltaje negativo. Díganme, a ver, interprete. Una línea Hacia yendo hacia arriba. arriba. Una Porque hay línea voltaje. yendo hacia arriba oblicuamente, ¿no? Sí, Perfecto. Así. Obviamente yendo hacia arriba, pero una vez que ya se repolariza completamente, ya vuelve acá, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es prácticamente hasta aquí. ¿Ya? Lo que estamos viendo en este momento es prácticamente hasta aquí. Perfecto, perfecto. El positivo manda. Si existe diferencia de cargas, por lo tanto existe corriente y flujo. Ahora, aquí tenemos el galvanómetro negativo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mira que no es lo mismo lo que está aquí a lo que está acá, ¿te das cuenta? No es lo mismo, ¿ya? Están invertidos. ¿Por qué? Porque yo voy a poner ahora mis electrodos así. Y ahora está negativo. Entonces, ¿cómo va a ir la línea, chicos? ¿Cómo va a graficarse? Hacia abajo. Sí, así es, una línea hacia abajo. Así. Hasta aquí más o menos, ¿no? Acá es cuando ya se repolariza. ¿Ya? Perfecto. Si no entendiste, tranquilo, ¿ya? Esta la puse porque de verdad pensé que no se entendería para nada lo que iba a decir. Intenté por todas partes hacerlo totalmente didáctico
y se me hacía muy difícil, pero bueno, creo que sí se ha entendido. Entonces, igual, si no lo entendiste, tranquilo que ahorita ya vamos a verlo con las flechas, que es mucho más sencillo. ¿Ya? Vamos a ver acá. Fíjate. Más fácil y útil para nosotros, chicos, es verlo de la siguiente manera, con vectores, como hablamos hace rato. El vector nos indicará el polo positivo y negativo del flujo iónico. Ahí tengo mi grafiquita de siempre y tengo mi flecha, mira. Lo negativo hacia la cola y lo positivo hacia la punta, ¿ok? Es lo mismo representarlo con los signos o con la flecha, pero es más fácil con la flecha. Entonces, ahí ya tienen el apunte y miren, supongamos que yo tengo mi galvanómetro, ¿no? ¿Verdad? Mi galvanómetro aquí. Acá positivo, acá negativo, ¿ya? Y ahí tengo para mover la perilla, ¿ok? Y yo tengo mi electrodo positivo aquí y mi electrodo negativo acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que obviamente la despolarización va de la siguiente forma, ¿no? ¿Verdad? Empieza aquí, de ahí para acá, pero también tiene un vector para acá, un vector para acá, de ahí tiene un vector aquí, un vector acá, un vector acá, un vector acá, un vector así, un vector así, un vector así. ¿Se dan cuenta? Son demasiados vectores, o sea, no terminaríamos nunca. Por lo tanto, se ha llegado a una convención de conocer los vectores en general, unos vectores resultantes por cada región y por cada onda del EKG. En este caso, los vectores que nosotros vamos a estar revisando son los siguientes, ¿ok? Son el primero, que tiene esta dirección. El segundo, que tiene esta dirección. El tercero, ya lo dibujé hace rato, ¿no? ¿Verdad? Que tiene esta dirección. Y el cuarto, que tiene esta dirección. Chicos, en el EKG nosotros no solamente vamos a ver una sola derivación, vamos a ver varias derivaciones. ¿Qué quiere decir derivaciones? Que este electrodo positivo puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Ya vamos a ver dónde nomás nosotros ubicamos el electrodo positivo en las distintas derivaciones. Chicos, son 12 derivaciones, pero no se asusten, no son difíciles. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a ver acá y vamos a analizar, vamos a hacer una grafiquita de EKG fácil, a ver. Primero, esa línea, esa flecha, perdón, ¿está apuntando hacia acá, hacia el electroexplorador? ¿Sí o no? O casi o no, sí, díganme. La punta, chicos, ¿está apuntando, sí o no? Sí. Sí. Y esta de aquí es la flecha que representa la onda P. Y mira, empezamos el electrocardiograma. De ahí aquí existe un parón, ¿no? ¿Verdad? Y ese es este segmento isoeléctrico. Como no existe voltaje en ese momento, tenemos ese segmento Entonces, plano. no va a haber voltaje. Exacto, porque no hay voltaje, pues ese segmento isoeléctrico se refleja. ¿Ya? O hay muy poco voltaje, como ya hablamos. Ahora, bueno, ahí está, pues, la deflexión que va a dar, ¿no? Una deflexión positiva. Ahora, mira el siguiente vector. ¿Se va hacia dónde? Hacia la derecha. Casi que le quiere dar la cola acá. Entonces vamos a tener una deflexión. Vamos, vamos. Negativa. 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 Pero fíjate que es muy chiquita esta deflexión negativa. Es ahí nomás. Es muy chiquita. ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo que tú le des la espalda a una persona. No es lo mismo que tú te le pongas de perfil a una persona que te le pongas de espalda. Si te le pones de espaldas es porque le estás dando la negativa completa. Pero si te le pones de perfil, estás como que dándole una oportunidad, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que es un poquito negativo. Y si te le pones de frente, pues eres amigo, positivo, ¿no? ¿Verdad? Ya. Ahora, vamos con el siguiente vector. Bueno, ahí está negativo, ¿no? ¿Verdad? Vamos con el siguiente vector. ¿Ustedes qué dicen? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, Positivo. perfecto, positivo. Vamos acá. R. Esa es la R. Miren, es grandísima.
¿Saben por qué es tan grande? Porque primero mira el tamaño del vector, gigante. Segundo, mira cómo apunta directamente. Porque si no, la P también fuera así, pero mira el tamaño de la onda P. ¿Se da cuenta? Vamos con la siguiente. Ya está positivo. El de las bases, estos de aquí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, perfecto. Este es de la onda S. Entonces este de aquí va a ser negativo y más negativo que Q. Por lo que les dije hace rato. ¿Qué les dije hace rato? Que si me pongo de perfil es un poquito negativo, pero si te doy la espalda es completamente negativo. ¿Te das cuenta? Fácil, ¿no? ¿Verdad? No es complicado. Y mañana, de hecho, ahorita se lo he explicado así, pero tenemos diapositivas para eso, respectivamente. Ahora, una vez que ya se contrajo todo el ventrículo, chicos, una vez que ya se contrajo todo el ventrículo, bueno, una vez que ya se despolarizó todo el ventrículo, hay que esperar a que se termine de contraer. Por eso es que hay otra línea isoeléctrica normalmente. Otra línea en la que no hay voltaje. Aquí sí no hay voltaje porque no se está ni despolarizando ni repolarizando. Está completamente despolarizada. ¿Ya? Y de ahí tenemos la onda T, que es así. Léanla porque mañana la vamos a ver. Mañana vamos a ver por qué la onda T es positiva. Les voy a dejar con la pica, miren. No le he puesto, ¿verdad? No. Los voy a dejar con la pica. Si ustedes dicen, bueno, si se despolarizó el ventrículo de aquí, ¿no, verdad? De aquí para acá, las primeras en despolarizarse fueron las fibras cerca del endocardio, ¿no, verdad? Cerca de, bueno, las más internas, ¿no, verdad? Las fibras del endocardio. Y las últimas en despolarizarse fueron las del epicardio. Entonces, las primeras en despolarizarse deben ser, por lógica, las primeras en repolarizarse, ¿sí o no? No es así. ¿Ya? La repolarización no lleva ese sentido. Ahí te la dejo. Mañana vemos. ¿Ya? Para que entiendas la onda T. Si tú quieres entenderlo, anda a leerlo y mañana ya se hace mucho más sencillo entender. Entonces, la P ya vimos el vector, ¿no? ¿Verdad? Vemos que significa despolarización atrial. Y de ahí tenemos el segmento isoeléctrico porque para aquí. Y de ahí tenemos el QRS que efectivamente es despolarización ventricular. Tenemos el segmento isoeléctrico que es el tiempo mientras se está contrayendo, no despolarizando, contrayendo. Y de ahí tenemos la onda T. Punto. ¿Ya? Ven que dónde está lo difícil, o sea, es cuestión de verlo desde el principio, desde donde es. ¿Ya? Vamos acá. Ahora sí vamos acá ya a verlo mucho más sencillo. Con los tiempos, esto es lo mismo que vimos hace rato, lo de los tiempos, chicos. Miren la onda P, de ahí tenemos esta línea isoeléctrica, el QRS, el segmento ST. Bueno, ya vamos a hablar qué es un segmento, qué es un intervalo, y la onda T finalmente. Así es como se ven en realidad. Y si ven la diferencia de la onda P con la onda T, sí tienen una diferencia muy marcada, chicos, ¿ya? Entonces, em, bueno, mañana estaremos viendo todos estos tiempos y relacionándolo con todo esto, ¿verdad? Déjenme ver, sí. Bueno, chicos, de verdad, muchas gracias. Ok, déjenme parar la grabación. No, ahí no. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy, ¿no? ¿Verdad? Que de verdad me llena bastante que haya sido más que nada una clase en la que hemos podido interactuar. Y me llena también el tema de que hayan podido responder en mis preguntas. Recuerden que no hay respuesta incorrecta cuando estamos aprendiendo. Entonces, muchas gracias, chicos, por haber estado aquí. Para terminar, quisiera tal vez la opinión de alguien de la clase, en general, cualquiera que quiera hablar, que levante la mano o que hable directamente, para pues que diga su opinión, ¿no? ¿Verdad? De lo que hemos visto hoy día antes de despedir. Tienen la palabra. Sin miedo. Bueno, creo que para mí la clase fue bastante didáctica, ayudarnos con temas como ejemplos o analogías es muy bueno, entonces personalmente me gustó, aprendí como tú dijiste, Diego, pude responder las preguntas y no solo yo, algunos compañeros también
pudieron responder y creo que eso consta que la clase se está entendiendo. Entonces, por mi parte, sí, está muy buena y espero seguir participando o teniendo otros encuentros cuando exista clases así interactivas. Claro. Muchas gracias, Alvin, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, como dijimos hace rato, como dijo Javier, mejor dicho, sí, siempre se intenta hacer una clase participativa. No tiene sentido que solamente yo hable, sino que lo vaya probando, porque no tiene sentido que yo venga y hable como loro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, chicos, muchísimas gracias. Nos estaríamos viendo mañana. Nos vemos.